Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Hoy día es jueves, todos los jueves estamos teniendo estas conversaciones en Unión por Chile. Quiero recordarles que Unión por Chile es un movimiento ciudadano, transversal, donde nos juntamos chilenos y chilenas que tenemos distintas miradas, pero que confluyen en tratar de construir un país en armonía, un país que pueda desarrollarse, un país que saque lo mejor de su gente y entregue las mejores oportunidades para todos. También entendemos que la paz es una cosa importante y el orden es algo al cual todos debemos aspirar. Quiero recordarles también que los días sábados, los jueves, hacemos estos conversatorios más bien de orden político, con gente que tiene una visión en las distintas materias, que nos enseña y que de alguna manera tratamos de extraer lo mejor de ellos para generar conocimiento y para que todos podamos aprender, entender y tener una opinión válida, fundada en hechos y fundada en la inteligencia, en el conocimiento y en la experiencia. Los días sábados, además, en Unión por Chile, una parte importante del comité está haciendo también conversatorios con el Chile real, con el Chile de los gremios, con el Chile que está en la primera línea en la pandemia, con el Chile que está en la calle enfrentando las situaciones complejas, con el Chile de las fundaciones, y por lo tanto los invitamos también a que nos sigan los días sábados. El jueves pasado tuvimos una muy buena reunión con Iván Pudurge y Ricardo Escobar, y efectivamente hoy día esperamos tener una muy buena reunión también. Nuestro invitado de hoy es probablemente hoy por hoy uno de los profesionales más connotados y de mayor renombre que tiene Chile, Sebastián Edwards. Tengo un torpedo aquí para leer un par de cosas de lo que él tiene como currículum, porque en realidad es increíble. Él trabaja como profesor en la Universidad de California, profesor extraordinario de la Universidad de Chile, profesor visitante del Kiel Institute en Alemania, de la Universidad Austral de Argentina, premio latinoamericano de Economía. Además es asesor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y una serie de otras de estas organizaciones que permiten que la economía y el conocimiento de los procesos económicos fluya. Sin embargo, y digo sin embargo, lo que me sorprendió de lo que Sebastián manda es que en las dos últimas líneas de su currículum pone dos cosas que me sorprendieron mucho. La primera es que se pone como bombero de la primera compañía de Santiago. Y eso me parece extraordinario porque como yo soy de la sexta, eso dije, buen hombre, bombero, chico bueno, así que muy bien. Y lo segundo que me puso y que de alguna manera me hizo sonar en un sentido mucho más republicano, mucho más profundo, que pone servicio militar al día. Es decir, pone sus títulos académicos y reconocimiento académico internacional, pero al final muestra que el sentido de pertenencia y el sentido de que yo he hecho mi tarea haciendo las cosas que hay que hacer. Y eso para mí tiene un valor agregado. Con ustedes, Sebastián Edwards, gracias por estar con nosotros y espero que tengamos una conversación relajada y que la gente pueda de alguna manera disfrutar de tu conocimiento y de tu visión. Gracias, Ricardo. Es un placer participar en esta conversación en un grupo que hasta donde yo entiendo no tiene ninguna otra razón que conversar, hablar, apoyar, discutir la tertulia, y yo no sabía lo que hacían los sábados. Me parece muy importante, muy interesante. Y gracias por la presentación. Es un poco de vergüenza que tú la vayas leyendo. Ese texto que yo te mandé, lo escribí y lo escribí un poco en chunga. Entonces, para explicarlo, porque es como muy florido y lleno de cosas, me invitó, cuando empezó esta cuestión, cuando no sabíamos cuánto iba a durar y que iba a ser tan largo, recibí una invitación que a mí me gustó mucho, casi tanto como esta, de creo que la Universidad de la Frontera,
es decir, una universidad de Temuco, del sur, donde yo había prometido muchas veces ir a dar una charla, pero que la habíamos ido postergando. Y la idea era que yo debatiera, y esto a lo mejor voy a hacer un poco aquí, contando una infidencia, que yo debatiera a Agustín Skela, a mi buen amigo, y Agustín mandó una descripción de quién era muy florida. ¿Ah? Entonces yo, ¿Tú dijiste como contraparte? claro, para huevearlo, escribí Claro, una en que era línea por línea, le iba contestando. O sea, él tenía Premio Nacional de Humanidades, yo le ponía premio, lo que es verdad, además, Premio Latinoamericano de Economía. Sí. Soy el único chileno que ha ganado ese premio. Pero esta la inventé yo, entonces, línea por línea, y cuando terminé, quedé así como, esto voy a quedar empatado, ¿cómo lo hago para ganarle? Entonces, yo no soy socio del Wanderers, que él no lo había puesto. Entonces puse yo, ahí agregué esas dos líneas que también son verdad, de la primera compañía de bomberos, de la época en que el cuartel, como yo me fui a Estados Unidos hace muchos años, el cuartel quedaba en Moneda con San Antonio, ¿no? Donde queda ahora, hoy ahora, casi frente al Museo de Bellas Artes, sino que así mandé es. toda mi pasada por la guardia nocturna de la primera compañía de bomberos fue en Moneda con San Antonio. Esa fue toda mi vida ahí. Y servicio militar al día, lo cual también es cierto, en una experiencia única que solo si hay alguien en la audiencia que nació en más o menos 2 años de cuando yo nací, la tuvieron, que fue cuando se hizo el servicio militar, cuando estábamos en el colegio. Ya que duró fue una invención del último año del presidente Frei Montalva. Y un grupo seleccionado de colegios en Chile. Y esta quizás es una buena manera de empezar la conversación porque nos va a ayudar a hacer Contextualizar. un contraste entre el Chile de entonces y el Chile actual. La historia es más o menos así, y la voy a inventar un poco porque obviamente que no la sé. Que dicen que cuando fue el ministro de Defensa de esa época, que era don Sergio Ossa Pretot, fue a Argentina, a la parada militar de Argentina, en las fiestas patrias de Argentina, y desfilaron los argentinos, los conscriptos, y el embajador le dijo, mira los conscriptos argentinos, todos con educación secundaria, todos bien alimentados, y nosotros en Chile el sistema de conscripción, porque en ese tiempo en Chile la gente se sacaba del servicio si era estudiante, es básicamente para enseñarle, ayudar y a leer y escribir a gente que no era alfabeta. Entonces se le ocurrió a Ossa Pretot, ¿por qué no hacemos el servicio en el colegio? Y una serie de colegios en Chile entraron a hacer el servicio militar. Y cada colegio fue adscrito a un regimiento. Y el colegio donde yo estaba, junto con el St. George y el Instituto Nacional, es decir, yo estaba en el Grange y el St. George Instituto Nacional, aquí tienes tú la élite, pero transversal, es decir, el instituto está unido, fuimos adscritos a la escuela militar, pero no a la parte donde los cadetes, sino que a la parte de la tropa, que quedaba por atrás, que en ese tiempo por lo menos era mucho más feo, y había conscriptos en la escuela militar. Hicimos el servicio por 2 años, con campaña, y teníamos una asignatura adicional, que era servicio militar, y después tuvimos que hacer campaña todas las vacaciones de invierno, bueno, desfilamos para el año 69, 70, desfilamos en la parada militar. Es decir, yo desfilé en la parada militar. Y teníamos, y pasábamos la campaña juntos con el Instituto St. George el Grange, lo cual hacía que estos niños se conocieran y había una integración de conocer a el otro. Entonces tú tenías ahí a gente del instituto que después llegaron a ser políticos importantes de Chile, o gerentes, o qué sé yo. Gente del St. George, me acuerdo que ahí estaba Máximo Pacheco, por ejemplo, por mencionar a alguien. Gente del Grange. Y esta es una cosa del Chile de hoy que yo encuentro que se ha perdido. Yo no vivo en Chile, así que tampoco sé mucho. Que es el conocer y el convivir
con el otro. Y termino con una sola cosa, Ricardo. Cuando yo salí del colegio, del Grange, la mitad de nosotros nos fuimos a la Universidad de Chile, a distintas carreras. Hace unos años, la última vez que yo chequeé, ni un solo graduado del Grange fue a la Universidad de Chile. Cero. ¿Ya? Nosotros fuimos 50%. Ahora, había menos universidades, pero fuimos a la Universidad de Chile. Y los que no fueron esta vez no es porque no quedaran aceptados. Es porque los que no quedaron en la Católica se fueron a las universidades J1000. Y se ha perdido, en mi opinión, esa posibilidad de conocer al otro, que en los países más ricos que Chile eran la conscripción y la educación pública. Pero eso tú crees que de alguna manera corresponde al signo de los tiempos. Yo soy institutano y como institutano entiendo claramente lo que estás diciendo porque yo fue la generación que tuvimos que dar examen para entrar al instituto. Yo estuve en un colegio público de una comuna periférica y ahí nos preparamos y pudimos entrar al instituto y lo hacíamos con mucho orgullo, con una sensación muy profunda de haber logrado y entendíamos que era una ventana real de esfuerzo y que te permitía acceder realmente a una puerta de entrada que de otra manera era prácticamente imposible. Entonces, desde esa perspectiva, uno entendía que probablemente uno podía conocer en el instituto gente que venía de los lugares más humildes de Santiago, pero más humildes, hasta los más empoderados o de mayor arraigambre, pero todos nos juntábamos y todos nos mezclábamos y ahí de alguna manera lo que primaba no era ni el apellido ni lo que tenías, sino que lo que eras capaz de hacer, lo que eras capaz de entregar. ¿Qué es lo que nos pasó en Chile, Sebastián? Porque tú tienes una mirada y tú en muchas de tus presentaciones has dicho Chile se está perdiendo la posibilidad de que estos últimos 25 años de oro, del 2000 del 1990 al 2015 aproximadamente, Chile tuvo una suerte de virtud de crecimiento que nos despegó del resto de Latinoamérica, pero que hoy día de alguna manera estamos volviendo atrás a nuestros problemas endogámicos de siempre. ¿Qué es lo que nos pasó? Nos fracturamos, dejamos de conocernos, dejamos de mirarnos. ¿Por qué se metió de alguna manera la violencia entre nosotros? Y te lo pongo claramente. Hoy día nuevamente pusimos esto que tú estás viendo en la pantalla, conversando con Sebastián Edwards y Ricardo Tuane. Y lo pusimos en algunas redes sociales, invitando a la gente a que participe, a conocerte. Y muchos subieron insultos vinculados a los apellidos. O sea, da lo mismo que tú seas probablemente uno de los economistas que más ha prestigiado el país, pero no, tienes un apellido que de alguna manera puede sonar a aristocracia y por lo tanto hay que... ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué dejamos de sentirnos orgullosos? ¿Hubo de alguna manera una fractura? ¿Hay un plan premeditado? ¿No supimos ver? ¿La economía se comió a la política económica? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que, bueno, tú hablaste de los exámenes para entrar al instituto, yo di la prueba de aptitud académica y una respuesta posible en la selección múltiple era todas las anteriores. Y creo que la respuesta es todas las anteriores a lo que tú dices. Pero tu pregunta es muy amplia. Y quizás yo quiero quedarme un poquito, Ricardo, porque es parte de la respuesta que yo di. Quizás no todos los que están participando de la conversación les llegó ese papel que circuló en que yo decía Chile vuelve a sus orígenes. Así es. En que efectivamente planteaba lo que tú dices, que durante 25 años mágicos pareció que Chile iba a poder pasar a la delantera y despegarse del pelotón. Una de las pocas cosas que yo veo en televisión todos los años es el Tour de France, que desafortunadamente este año por la pandemia, por lo menos en julio y agosto no sucedió. Entonces, Chile pareció despegarse y a mí me da la impresión que vamos a volver al pelotón, por todas las razones que tú dices, incluyendo por la violencia y todo lo demás. Y en ese papel, la clave es decir,
lo cual es verdad. En 1990, Chile, Ecuador y Costa Rica tenían un nivel de progreso medido por el ingreso, por su nivel de alfabetización, por su índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que ese índice es mucho más amplio, que se elaboró a partir de los años 80, para no enfocarse solamente en el promedio del ingreso, por su desigualdad, por su incidencia de la pobreza. Chile, Ecuador y Costa Rica éramos idénticos. Más Chile y Costa Rica que Ecuador, pero en ingreso per cápita Ecuador, Chile idénticos. Y en el año 2017 Chile tenía más del doble del ingreso per cápita que Ecuador y todo lo demás también mucho mejor, excepto la desigualdad, que era más o menos la misma, no que antes, sino que Ecuador y Chile era el doble de Costa Rica. Se había pasado de ser lo mismo a ser un 40% mejor, ¿ya? Y despegarse. Y yo creo que ahí nos jodimos, que llegamos y ahora estamos volviendo a nuestros orígenes. Y nuestros orígenes, como país, son orígenes con todo lo que tú decías, un país polarizado, esos son nuestros orígenes, muy violento, muy violento. Nosotros, con mi asistente, un estudiante del doctorado chileno acá en Chile, Juan Matamala, buscamos índices de violencia en América Latina. Ahora una de las cosas de esto de la internet es que si uno busca suficiente en algún paper de alguna persona, un alemán, un danés, alguien publicó un artículo y empieza a preguntar y te consigues la base de datos. Entonces tenemos incidentes violentos a lo largo de un montón de países, y Chile es un país violento, polarizado, poca productividad, improvisador, chaquetero, todas estas cosas que a mí, por lo menos mirando con una pata adentro y una pata afuera, me pareció que nos íbamos despegando. Estamos, para mi gusto, empezando a volver. Y parte del problema, déjame terminar con esto, parte del problema tiene que ver, y esto yo creo que es una tijera, perdón, de dos hojas que cercenó nuestra posibilidad de surgir. Y una hoja es la hoja de la izquierda y la otra hoja es la hoja de la derecha. Y la derecha decidió segregarse, irse a vivir ultramuros y olvidarse del país. ¿Ya? Y la izquierda decidió achancharse y se transformó en muy provinciana, ¿ya? En parte por la lejanía y todo lo demás, y terminaron no hablando, unos porque estaban ultramuros y los otros porque ¿para qué vamos a hablar con estos huevones si se llama Edwards? ¿Cómo vamos a hablar con un huevón que se llama Edwards? Y ese es un provincialismo horrible, ¿no? Y eso. Pero, podemos ahondar, yo tengo varias cosas, pero podemos ahondar en todo eso. Sí, Sebastián, pero eso tiene que ver también con que nos ha fallado un liderazgo estratégico de gente buena que de alguna manera vaya encauzando las cosas, porque uno ha visto algunos estadistas que en lo personal no representan mi pensamiento político, pero tengo que reconocer que para mí tenía estatura de estadista y lo sigue teniendo, como es Ricardo Lagos. Y cuando uno tiene al frente una persona que aunque piense distinto, pero uno le ve las condiciones y le ve los méritos, uno dice, bueno, fantástico, porque significa que va a contribuir, va a colaborar, nos va a enseñar, va a estar dispuesto a hacer los cambios necesarios. Pero cuando tú ves que es la noche de los cuchillos fríos, o de los cuchillos largos, y no lo dejan ser candidato por temas internos, y cuando tú comienzas a ver que los partidos políticos que deberían legítimamente representarnos están enfocados endogámicamente en mantener el poder, y tú ves que la clase dirigente, con honradas excepciones, es de una mediocridad en formación increíble, en términos de su formación. Entonces, uno ve un escenario relativamente complejo, porque uno es en la parte económica, los indicadores, ¿no es cierto?, el Gini y esas cosas que tú manejas tan perfecto. Pero otro es el clima de paz, de convivencia, de orden, que claramente en situaciones de polarización extrema, si es que no es conducido bien el proceso social, nada bueno lleva. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Ves alguna salida a esto? ¿O es solamente un tema económico? No, obviamente que no es solo un tema económico. Y yo en ese papelito que tú mencionas,
que es Chile volver a sus orígenes. Primero, no lo he leído en los últimos días, pero más o menos me acuerdo. Parte diciendo estamos en una crisis y esta crisis termina mal. ¿Ya? Y termina mal, ¿qué significa que termine mal? No es que vaya a desaparecer el país, sino que volvemos a nuestros orígenes. ¿Ya? Y volver a nuestros orígenes significa estar entre Ecuador y Costa Rica. Esa es la primera parte. Segunda parte, ¿qué pasó? Y ahí viene una idea central, que es que el liderazgo político que nos guió durante la transición de la dictadura a la democracia se jubiló. ¿Ya? Entonces yo digo, sale Lagos y entra Guillé. ¿Ya? Y creo que ese liderazgo que se jubiló es un liderazgo que se formó en la dureza y la penuria del exilio, donde aprendieron muchas cosas. Una de ellas que se repite y se ha repetido mucho, que fue, por ejemplo, el Congreso de Argel del Partido Socialista, Carlos Altamirano, que había escrito ese libro que se llamaba Dialéctica de una derrota, que era muy tipo vietnamita, hasta una reflexión mucho más profunda, en que ese liderazgo empieza a valorar la democracia como sistema, más allá de la construcción de un socialismo que desaparece en el mundo, que es el socialismo que lleva a la dictadura del proletariado. Pero yo creo que la otra cosa que lo que hace el exilio es que hace que y un exilio que es general, hay gente que vive este exilio sin exilarse. ¿Ya? Y voy a explicar, por ejemplo, de quién estoy hablando. Les obliga a ser cosmopolitas y eficientes y a valorar la eficiencia como principio básico. ¿Ya? Entonces tú tienes ahí a Alejandro Foxley, que es un tipo que fundamentalmente maneja con su equipo de ese plan la oposición a Pinochet, porque se acaba la oposición política y las únicas críticas que se permiten hasta cierto punto son económicas. Y ahí está Patricio Meller, los jóvenes Cortázar y Arellano, Alejandro Foxley, Ricardo French Davis, Oscar Muñoz, un grupo de primera. Pero Foxley tiene que salir del país a conseguir financiamiento. Tiene que ir a las fundaciones. Porque el CIEPLAN originalmente era un instituto de la Universidad Católica, que estaba financiado por el Estado de Chile, que financiaba la Universidad Católica. Entonces, tiene que salir Foxley, y como tienen que salir todos los demás, y tienen que competir para conseguirse plata de los alemanes, de los daneses, de los suecos, de la Fundación Ford. Tienen que competir con los de Argelia, con los de Vietnam, con los de todos los países que están bajo dictadura. ¿Ya? Y se transforman, entonces entienden el mundo y tienen una visión cosmopolita, amplia, y una visión de que sí se puede. Y esto, por razón demográfica, empiezan a jubilarse. ¿Ya? Y reemplazamos a Benninger y a Foxley y a Vieragallo, ni Benninger y a Ricardo Lagos, ni Benninger ni Foxley salieron al exilio. Vieragallo sí. Y Insulza, que no se ha jubilado, pero que está como jubilado, y lo reemplazamos por gente como Jadwe, Guillé, por gente que no habla otro idioma. ¿Ah? Entonces esa es una manera bien como firme de ponerla, y yo creo que por el lado de la izquierda sucede eso, ¿ya? Y nos transformamos, entonces los políticos nuestros que eran de lujo, ¿ya? Con gente que yo o no conozco o no estoy de acuerdo quizás con lo que yo pienso, como Jorge Schauson, por ejemplo, son reemplazados por gente que es muy provinciana y nostálgica, que no han leído los libros de historia, entonces no saben de qué están hablando. Y la derecha dicen, esta cuestión es autoevidente, que es un programa, un sistema macanudo, es un Mercedes-Benz, como dijo José Piñera de la AFP, y nosotros no nos queremos mezclar con el pueblo, y se van a vivir para allá arriba y nunca más bajan. No, la verdad es que no bajan. Los colegios, hay poquitos colegios que siguen donde está, el Grange, donde yo fui, sigue estando en La Reina, el Verdi, pero los colegios se empiezan a ir a la Cota Mil, hay universidades en la Cota Mil, y eso es vivir en Miami, en los faldeos cordilleranos. Entonces, cuando tú dejas de conocer, y esto enfoca nuevamente con lo que hablábamos, don Sergio Riquelme nos obligaba a nosotros, el Grange, a jugar fútbol en el instituto. Y veo que te sonríes porque Sergio Riquelme es la persona que más me influyó a mí en la vida. ¿Ya? Sí, por supuesto, fue rector mío, claro. Fue obviamente, por eso te lo estoy mencionando.
Entonces, cuando Sergio nos obligaba a jugar, si queríamos jugar al fútbol, teníamos que estar en la buena con Sergio. Y si queríamos estar en la buena con Sergio, teníamos que jugar con el instituto. Y no te digo que no íbamos a ser amigos, pero conocíamos a el otro. Está bien, Y yo creo que en Chile se produjo esta segregación horrible, falta de comunicación. ¿Cómo le damos vuelta a esto, Sebastián? No sé. Porque es que es súper importante tu mirada, porque tú tienes estas dos patas. Tú ahora en este mismo instante estás en California, ¿no es cierto? Y tienes un desarrollo académico allá, pero sigues vinculado potentemente a Chile. Entonces eso te permite tener una mirada un poco más fresca. Aquí nosotros lo que estamos viendo es un ambiente de extrema polarización y cada vez más va creciendo. Lo que está ocurriendo en la Araucanía es una cuestión muy complicada, porque en realidad están comenzando los enfrentamientos. Hay una suerte de renuncia de la fiscalía incluso, o de las fuerzas de orden, porque los costos que se pagan por la investigación son muy altos. Entonces, cuando los poderes de alguna manera comienzan a declinar y a ponerse de rodillas y no son capaces de funcionar, si el Poder Judicial no cumple su función. En lo personal yo creo que es el más importante de los poderes, porque el que de alguna manera empareja la cancha entre los más poderosos y los más débiles. Tener un buen Poder Judicial debería ser nuestro mayor lujo, y ojalá los jueces siempre lo entiendan así. Entonces, pero cuando el Ejecutivo tampoco comienza a cumplir con el mandato constitucional, y tenemos en el Parlamento parlamentarios que hacen cualquier cosa y aprueban cualquier cosa con tal de que les pongan tweets, sin entender que están empeñando el destino del país, estamos en una situación muy complicada. Sí, entonces, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que técnicamente hablando no es tan difícil, pero en la práctica es casi imposible. Digamos, yo no le veo... Digamos, técnicamente hablando, de lo que se trata es que hay que juntar en una cocina, ¿ya?, a 9 mujeres y 9 hombres, no más de 18 personas, y ponerse de acuerdo en una visión de país. Y yo creo que esa visión de país tiene que ser una visión moderna, inclusiva, tolerante, amable, y con ingredientes, esa visión de carácter técnico, ¿ya?, y con las mejores prácticas comparadas. Y a mí lo que me gusta más que nada es tomar un ejemplo de un país al cual nosotros aspiráramos a parecernos y armar una ruta, tratar de ver mínimo común de cómo llegamos a esa ruta, ¿ya? Y yo creo que si tú me das, y me da lo mismo a quienes sean, ¿ya? Yo tengo una relación esporádica, últimamente no tan activa, pero por WhatsApp con Giorgio Jackson, que no estoy de acuerdo con casi nada de lo que él dice, por lo menos públicamente, pero en el WhatsApp nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, ¿ya? Y yo creo que si nos juntamos 18 personas, logramos un acuerdo. El problema es, ahora, obviamente, que esa cocinería en el siglo XXI no puede transformarse en una ley instantánea. Ahora hay que, como ese nuevo verbo, socializar la cocinería. Es lo que hicimos los 6 que convocó el Colegio Médico con el tema de los 12.000 millones, que duró como 5 semanas, porque ya rompieron el acuerdo, ya como que no vale. Perfecto, a eso es lo que me refiero, porque uno es el plano académico donde tú dices, ok, vamos a jugar a la teoría de los conjuntos y vamos a hacer una intersección de qué es lo que desde tu visión puede ser, la mía, la otra visión, y llegamos a una intersección donde efectivamente queremos un país que sea más justo, que esté en orden, un país que tenga oportunidades, que sea equitativo, donde haya respeto, donde la dignidad sea importante, pero para eso necesitamos que los líderes que representan las fuerzas políticas estén dispuestos a hacer una cosa así. Y lo que estamos viendo permanentemente es que dicen una cosa con una mano y la borran con la otra. Entonces estamos en una situación que por una parte que el sentido común y la academia dice esto es lo que hay que hacer, pero mis líderes hacen absolutamente otra cosa. Entonces, ¿tú le ves una salida en paz, en armonía al proceso chileno? No, bueno, no, yo soy muy pesimista, por eso que escribí ese papelito que se llama justamente Volver a los Orígenes, y que empieza, en la segunda frase dice, esto termina mal, ¿ya? Y
Ahora, obviamente que termina mal, ya lo voy a repetir, esto no significa que el país va a desaparecer, sino que vamos a volver a estar entre Costa Rica y Ecuador, lo cual no es tan terrible tampoco, ¿no? Pero, digamos, Pero el sueño de prosperidad, de anhelo, de una buena, un buen desempeño en la Copa del Mundo. Digamos, oye, Costa Rica y Ecuador, Costa Rica va al Mundial mucho más seguido que nosotros, así que eso está bien. Ecuador más o menos como nosotros, y les va igual de mal. pero tú crees que, por ejemplo, una nueva constitución, como están dadas las circunstancias sociales y políticas del país, efectivamente es una salida? ¿Tú No, crees yo que ahí creo, podría... no, yo soy bastante pesimista con respecto a la Constitución, no por el hecho de hacer una Constitución, sino por lo que tú decías, por cómo está dándose el proceso. Eh, Creo que ha habido una improvisación horrorosa, y el hecho que, en cierto modo, el proceso haya sido secuestrado por los partidos políticos, yo lo encuentro horrible. Yo estaba pensando, digamos, igual que todos los chilenos, a pesar que yo vivo en California, yo no entiendo bien cómo se supone que vaya a funcionar. Por razones de trabajo, pude participar en una conversación como esta, donde el charlista era Jorge Correa Sutil, que es un abogado, como tú sabes, muy prestigiado, constitucionalista y todo lo demás. Y yo le pregunté a Jorge cómo era la cosa y después volví a leer el asunto. Y yo, como lo entiendo, la única regla que hay bien establecida es que los constituyentes van a ganar 700,000 pesos por mes. Y que una vez reelegida la Constitución, yo estoy suponiendo que el plebiscito se aprueba, una vez elegidos los 155 miembros, 2/3 de ellos tienen que decidir las reglas bajo las cuales van a funcionar. Y se va a elegir, pero antes de eso van a elegir un presidente de la comisión. Ahora, en la línea de lo que tú preguntabas, que es líderes, nombres específicos, más que colectivos, yo me empecé a hacer una lista de quién pensaba yo podía dirigir la comisión, que ponga orden, que diga, ya chiquillos, déjense de huevear, hagamos las cosas en serio, pongámonos de acuerdo, ya. Entonces yo pensé en 3 nombres hoy día. Mario Weissbluth, son toda gente de más de 60 años, desafortunadamente, Mario más de 70. Agustín Schela y La Sol Serrano. ¿Ya? 2 de los 3 son premios nacionales, gente de gran prestigio. Yo no hablé con La Sol, pero creo que tampoco milita en un partido político. Mario, yo sé que no milita en un partido, y le escribí a Agustín Schela y le pregunté, oye, ¿tú militas en un partido? Y me dijo, no. Le dije, oye, ¿tú estás pensando entrar en la Constitución? No voy a contar lo que me dijo, que fue una conversación privada, pero sí todo el mundo, yo sospechaba, había escuchado que no militaba en un partido. Entonces, si uno piensa en personas de estatura, ¿ya? Gente que uno dice, pucha, por lo menos han leído, y si no han leído van a leer, se van a informar cómo es la Constitución de Holanda, ¿ah? ¿Por qué la Constitución de Colombia, a pesar de todo lo que dicen, no es tan buena? Y tú los piensas, esos 3 nombres que a mí me parece que concitan un respeto, ¿ya? Yo estoy en desacuerdo con Schela en casi todo lo que dice, nos peleamos por el diario, pero son buenos nombres. Ninguno está en partido, por lo tanto ninguno puede postular fácilmente, a no ser que en partido los invite, que acepten. Es decir, las reglas están todas malas. ¿Ya? Por lo tanto, pareciera ser que ese mecanismo de promesa de un Chile mejor en base a una constitución, pareciera ser que, dadas las circunstancias y a los mecanismos de elección, y además que dado que si tú manifiestas públicamente algo que pareciera ser que no está con lo que la galería quiere y te van a funar, va a ser bastante difícil que tengamos buenos nombres ahí, pensando una constitución y entendiendo que la constitución, que es esta norma que nos rige de convivencia, necesariamente debe ser una constitución pensada en serenidad, en reflexión y con las mejores prácticas del mundo, y además con historia comparada, porque lo contrario, inventar la rueda es una estupidez, digamos. Una estupidez. Y por eso yo lo encuentro muy complicado. Y yo creo que, si bien creo que es totalmente necesario, y siempre he creído, y lo he escrito decenas de veces, que es necesaria una nueva constitución, llegó un momento que antes de que te funaran por cualquier cosa y que uno podía hablar con más soltura de cuerpo, llegó un momento en un discurso que yo dije, hay que hacer una constitución nueva y que ojalá sea idéntica a la actual, a la de Ricardo Lagos,
porque es una constitución, técnicamente hablando, excepto por algunas cosas, digamos, quizás exagerados de la supermayoría, pero es una constitución, si tú, de cualquier manera que tú la analices y la evalúes, es una constitución muy buena. Y de hecho, los constitucionalistas comparados del mundo la han evaluado muy bien. Si tú ves lo que ha dicho Freedom House, lo que han dicho los constitucionalistas en todas partes, es una constitución que es bastante buena, ¿ya? Entonces yo llegué a decir que hagamos una nueva con como sea el proceso, y que sea idéntica a la anterior. Entonces, obviamente me dijeron, entonces, ¿para qué? Pues bueno, si va a ser igual, ¿para qué vamos a gastar toda esa plata? ¿Ah? Estamos de acuerdo. Sebastián, tú intuyes, hay una pregunta que me parece súper interesante de Juan Carlos Martínez que dice, si tú sabes o intuyes cuál es el objetivo de la izquierda dura a largo plazo en Chile. Porque, y permíteme hacer esta reflexión, porque había una izquierda, que es la izquierda de la Concertación, que es una izquierda que aprendió en la dureza y construyó hombres y mujeres fuertes y mucho más sabias que muchos de nosotros, y que contribuyeron al crecimiento del país y entendieron que efectivamente la economía social de mercado, la integración, son las herramientas modernas para sacar a la gente de la pobreza. Pero hay una izquierda hoy día muy radicalizada, muy dura, que incluso los ha tildado de traidores a estos mismos personajes y con epítetos muy poco agradables, como renegando de todo y como que ellos tuviesen una suerte como de epifanía del nuevo mundo que se va a construir. ¿Tú cómo ves esos grupos más radicalizados? ¿Para dónde van ellos? Porque no diera la impresión de que primero estuviesen muy preparados técnicamente y segundo estuviesen con un ánimo muy bien de conciliación o de construcción o tender puentes. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, mira, lo primero es que, como dices tú, esa es una izquierda muy, en lo verbal, muy violenta y muy radical. Hoy día hay creo que una entrevista al nuevo presidente de un partido que se llama Comunes, que yo no sabía que existía, y que es de una dureza increíble en contra de la concertación. Que dice, nuestro objetivo principal es el PPD, no la derecha, el PPD. Entonces eso me recuerda a mí los comunistas, cuando le entregan el poder a Hitler, el año 32, su consigna era derrotaremos a al nazismo pasando por el cadáver de la socialdemocracia, ¿ya? Entonces el enemigo de los comunistas alemanes era la socialdemocracia, no los nazis, y se distrajeron y llegó Hitler y el resto lo sabemos como es la historia. Yo no sé cuál es, yo creo que el objetivo es un objetivo muy, muy nostálgico y muy ingenuo, y es un poquito el objetivo de la izquierda joven. Hay aquí obviamente que una cuestión generacional en todas partes del mundo, y quieren una sociedad que sea buena onda, verde, amigable, respetuosa, a pesar que ellos no respetan a sus adversarios. Entonces, digamos, todo este cuento del género, que es muy importante, digamos. Yo, por ejemplo, acá en mis clases en California, lo primero que hago ahora desde hace unos años es preguntarle a los alumnos qué pronombre quieren que use yo con respecto a ellos. Porque puede haber un alumno que se ve varonil, pero quiere que la trate de ella en el pronombre, o el pronombre neutro. Nosotros tenemos un pronombre neutro acá, que es primera persona del plural, nosotros. Entonces tú te refieres a una persona que es andrógena como nosotros. ¿Y nosotros qué piensa? Le indicas con el dedo, ¿ya? Y yo soy respetuoso de eso, pero no lo trato de imponer con violencia. Yo creo que eso es lo que quieren, es como una especie de paraíso, y como dices tú, sin las restricciones de la vida, porque no han vivido el exilio, ¿ya? Sí, el exilio fue, yo creo, lo que nos crea crea nuestra clase política, que es tan diferente a la clase política de otros países de América Latina. El exilio chileno fue diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Todas esas cosas buenas que todos querríamos. Yo decía el otro día en una charla
que nosotros los economistas, la manera como nos entrenan, los ingenieros, algunos también, es optimizar sujeto a restricciones, ¿ya? Y estos son niños y niñas que están, y lo estoy diciendo deliberadamente por el tema de la juventud, que están optimizando, ignorando las restricciones, ¿ya? Entonces, tú eres abogado, ¿no es cierto, Ricardo? Médico. Los abogados, que hay abogados en tu grupo, Sí. saben que hacer un impuesto al patrimonio sobre el patrimonio bruto es una tontería, porque hay gente que tiene, sobre todo en esta situación, por ejemplo, el dueño del Liguria, que es un señor de un sombrero que se me olvidó cómo se llama, que es muy simpático, ¿cómo se llama? Scioli, bueno, da lo mismo. El dueño del Liguria debe tener un montón de activos por todos sus locales, pero tiene, según leído en el diario, deudas enormes porque nadie puede ir a los bares y al restaurante, ¿no? Entonces quieren hacer un patrimonio sobre un impuesto sobre el patrimonio bruto, sin deducir las deudas. Las deudas. ¿Ah? Entonces tú buscas en el internet impuestos al patrimonio y te sale en Google 1.000.000 de papers, ¿ya? Y todos tienen el título patrimonio neto. No hay ni uno que sea patrimonio bruto. Entonces, primera cuestión que tú dices, chucha, esto está mal, digamos, hagámoslo, ya, insisten, no. Entonces, las restricciones no las entienden. No entienden que... Pero no las entienden deliberadamente, no las entienden porque son ignorantes, no las entienden porque esto está sujeto dentro de un plan de destrucción sistemática para imponer una visión. No, yo creo que no sé. Yo creo que es más bien falta de experiencia y es un buenismo sin control, ¿ya? Y como las contrapartes, los contrapesos, o se jubilaron o se fueron a la ultramontaña, ultramuros y se juntan entre ellos, digamos, tienen toda esta conversación que no tiene contrapeso, en que no hay nadie que seriamente les haya dicho, oye, espérate un momento, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿qué país lo ha hecho? Si tú los empujas, algunos de ellos son muy inteligentes y tienen respuesta y saben, pero la mayoría no. ¿Ah? Entonces, esta falta de conversación, creo yo que como decías tú, la teoría de los conjuntos, y que terminó la posibilidad de conversar, ha sido el problema. Ahora, obviamente que las redes sociales han jugado un rol muy importante en esto, muy negativo en mi opinión. El periodismo ha jugado un rol muy importante también negativo. El sistema político, el proporcional, por el que fue reemplazado el binominal, ha sido muy negativo porque permite que se creen nichos de extremistas. En un sistema como el chileno, como el que hay en Inglaterra o acá en Estados Unidos, donde cada distrito elige solo a un representante al Parlamento, ese representante no puede estar en los extremos, porque la gente del distrito, a no ser que el distrito sea extremo. Distrito extremo, claro. No, nosotros tenemos un distrito extremo acá en Nueva York, que es muy de izquierda, que eligió a la superestrella política de Estados Unidos que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, ¿ya? Que es una mujer puertorriqueña, no sé si ustedes la han visto, extraordinariamente articulada, 28 años, de una inteligencia superior, de izquierda dura, como la gente del Frente Amplio en Chile. Pero ella solo pudo ser elegida porque representa, dentro de Nueva York, en el Bronx, un distrito que es muy progresista, ¿ya? Pero hay muy pocos de ellos, porque la mayoría, pero las primarias dentro de los partidos son completamente abiertas, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, se decidió quién iba a ser el candidato, en la primaria de ayer, se decidió quién iba a ser el candidato al Senado por una de las Carolinas, y la primaria tenía 12 del Partido Republicano, tenía 12 candidatos. Es decir, el Partido Republicano completamente democrático, y se elige uno solo después. Entonces, democracia al nivel de los partidos y después estabilidad, porque el sistema que tenemos ahora proporciona. Entonces, en Chile hay una confusión. Ahora están con la cuestión esta, bajemos el número de diputados. Tú puedes tener 80 diputados o 60, y si los sigues eligiendo proporcionalmente, la cuestión va a ser igual de mala.
porque vas a tener los extremos, ¿ya? Pero si eliges uno pero a nadie se le ocurre porque se le va a acabar la pega a los que tienen que decidir son los que... ¿Cómo evalúas? Te voy a hacer algunas preguntas directas, Sebastián. ¿Cómo evalúas el gobierno del presidente Piñera? Mal. Yo voté por él. Yo voté por primera vez en Chile después de la elección parlamentaria del 73, que fue la primera vez que yo pude votar, porque esa fue la primera elección en que se pudo votar a los 18 años. Y de ahí en adelante voté acá, en la elección presidencial de acá, cuando me nacionalicé americano. Y en Chile no había podido votar porque me negué a inscribirme en el extranjero. Yo quería ir a Chile especialmente, yo tengo los medios y quería ir a Chile y ponerme en fila. Y me borraron de los registros, a pesar de que la ley decía que tenían que ponerme, como no tengo dirección, que tenían que ponerme donde había nacido. Y finalmente voté en Recoleta, en la Escuela Técnica Fernando Alessandri, una experiencia muy interesante, y voté por Piñera. Y estoy, bueno, yo era de los votos prestados. Lo que nunca entendió Piñera es que ganó ampliamente, pero con un montón de votos prestados. Y cuando te prestan, sobre todo si el contrato no está escrito, te pueden pedir que te devuelvan el préstamo en cualquier momento, ¿ya? Y yo creo que lo ha hecho mal. Y es una tragedia, pero eso es. Pero mal. Lo ha hecho mal en términos de liderazgo, en términos económicos, en términos sociales, en términos de empatía, en términos de que está preocupado de él mismo. ¿En qué términos? No, yo no lo voy a culpar a él, obviamente, no, y no voy a culpar a nadie en particular, pero el gobierno en su totalidad creo que lo ha hecho en forma muy ineficiente. Ha habido momentos en que, como un partido de tenis, en que ha habido una volea que ha estado bien pegada, pero creo yo que en términos generales el gobierno lo ha hecho mal. Empezando, Ricardo, por la elección del gabinete. Digamos, en un país mestizo, porque para quién, digamos, ese es otro tema que en Chile no se puede hablar, ¿ya? Pero porque somos todos blancos, excepto los mapuches que no quieren ser blancos, entonces se autodeclaran, pero en un país mestizo, no había solo blancos en ese gabinete. Digamos, es una manera extrema de ponerlo, que es lo que tú sabes, que no había nadie, excepto que Mañalich ni siquiera era ministro al principio, que hubiera ido al colegio público. A colegio con números, ¿ya? Sí, claro. Entonces tú mirabas el gabinete y había una persona que era un poquito más como el chileno del metro. Ya, del metro, digamos, en la línea 1, de Manuel Montt para abajo, porque también el chileno del metro va cambiando dependiendo de la estación donde uno va y para qué lado uno va. Entonces empieza del gabinete para adelante, empieza mal. Yo soy un convencido de que la interacción y he repetido la palabra, el término muchas veces, el otro, ¿ya? Es esencial para la política, es esencial. Y este es un gobierno donde la relación con el otro es cero. Y en eso la derecha es extraordinaria para vivir en su propio mundo, ¿ya? Oye, y tú has hablado con... yo le pregunto a la gente de derecha, tú has hablado con el ministro en el tiempo de la presidenta Bachelet, con el ministro, ¿estás loco? ¿Cómo voy a hablar con ese gallo si no lo conozco? O sabes que me encontré con él en Cachagua, pero había mucha gente. Pero no he llamado a la oficina a pedirle cita. No, ¿cómo se te ocurre? Sí, pero es el ministro y tú eres el presidente. No. Entonces, esa falta de conversación, de puentes. Se requiere, yo creo, mucha generosidad para eso, y se requiere mucha valentía. Y puede ser que yo estoy idealizando el pasado. Una cosa que me pasó, yo me fui de Chile el 77 y no volví más, ¿ya? Y una cosa que a mí me pasó, y yo creo que le pasa a todo el mundo, que cuando tú te vas de un lugar, se te congela la memoria en el sentido que es como meterla al freezer, ¿ya? Al refrigerador. Entonces, yo me acuerdo de todo, pero lo empiezo a idealizar, ¿ya? Por supuesto. Es como que tú tienes en el freezer una carne macanuda hace no sé cuánto tiempo, tampoco ya no sabes, se te olvidó que no se puede, después y la empiezas a idealizar. Este era un bistec fantástico. No, pero era más o menos, no.
Pero dice la gente que Salvador Allende tenía la casa un poquito más allá que en Algarrobo, que la casa de don Eduardo Frei Montalva, y que se echaban unos pencazos durante el verano 4 veces a la semana, en la tarde mirando el mar, conversando civilizadamente. Yo sé que eso en este país, el Chile de hoy, no sucede. Eso yo lo sé literalmente. ¿Ya? Y yo desafío a que me digan si acaso algún ministro de los importantes convidó a su casa a la señora Adriana Muñoz, que es la presidenta del Senado. Y yo te puedo asegurar que la respuesta es no. ¿Ya? Y yo creo que eso ya que es una cuestión, pero de cajón. ¿Ya? Por supuesto. Porque probablemente de cajón, porque a ti, Sebastián, te tocó jugar fútbol con los del Instituto Nacional, y te tocó ser bombero, a pesar de que la primera compañía, para los que no sepan, era la compañía más pirula de todas. Bueno, pero la segunda más pirula. Si dice eso, los de la quinta se van a enojar. Bueno. Si no, los de la quinta les gusta ser pirulo. Sí, nosotros los de la sexta éramos más de calle nomás. ¿Cómo ven la economía para Chile en los próximos 2-3 años? ¿Vamos en picada? ¿No vamos en picada? ¿Nos va a pegar fuerte la pandemia? El estallido revolucionario, social, delictual, ya no sé cómo llamarlo. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué es lo que espera la gente? ¿Tiene que cuidar su pega? ¿Tiene que ahorrar? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? No, yo creo que la gente tiene que ser cuidadosa, generosa, y creo que la pandemia nos va a golpear menos que la violencia. A mí la violencia y la polarización es lo que más me preocupa. La pandemia es un problema, pero hay 2 aspectos que son particularmente mortales en la pandemia, si uno mira a través del mundo, y que a nosotros no nos golpea tan fuerte. Uno es el turismo y el otro son las remesas en los países latinoamericanos. Entonces tú miras la República Dominicana, esos sí que están hasta el yaco, porque viven del turismo y de remesas de los dominicanos que viven en Nueva York y en otras partes de allá. Entonces, ahora, interesantemente, en México han tenido récord de remesas en los últimos 2 meses. Y eso es una cosa que es muy interesante del ser humano, como yo creo los migrantes mexicanos en Estados Unidos que todavía tienen trabajo se han dado, ha habido mucha ayuda en Estados Unidos que está expirando ahora, pero han dado un poco más de dinero. Y además en Estados Unidos hay parte de los servicios que han continuado funcionando, que son muy intensivos en mano de obra migrante. Pero nosotros tenemos 3 cosas, y la tercera cosa que jodió mucho a las economías, es ser parte de una cadena de suministro internacional que se quebró, ¿ya? Es decir, si tú produces una parte del iPhone en un país y en la próxima parte de la cadena hay cuarentena total y se para la producción, no sacas nada tú con producirlo porque no te lo van a recibir. Es un poco lo que pasó con las cerezas en Chile cuando los chinos se cerraron. ¿Ya? Los chinos se cerraron, exacto. Entonces nosotros porque somos tan lejanos, no somos parte de cadenas industriales, lo cual mucha gente de izquierda cree que es terrible, un error de esa gente que piensa así. No tenemos eso, no tenemos remesas, al contrario, nosotros somos pagadores de remesas con los migrantes que se han ido a vivir a Chile, y el turismo en Chile no está tan desarrollado como debiera estar. Es decir, Perú, que queda un poquito más arriba nomás, ese ha sido golpeado, pero enormemente, porque el turismo a Perú, Machu Picchu, Cusco, Chan Chan, Trujillo, Arequipa, el Colca, todo el Amazonas peruano, todo eso es muy desarrollado y esos han sido golpeados muy fuerte. Por lo tanto, Sebastián, para ti la violencia en Chile es el punto de inflexión y que efectivamente potencialmente puede generarlos el mayor daño. La violencia para mí es un problema que permea a lo largo de todo y que tiene que ver también con la legitimidad que vaya a tener el plebiscito y todo lo demás. Yo creo que el plebiscito va a ser tan amplio el triunfo del apruebo
que no va a importar tanto, pero imagínate que se hubiera hecho el plebiscito cuando estaba planeado, que ya ni me acuerdo cuándo era, en abril, ¿no? Sí, abril. En abril. Y suponte que la violencia hubiera existido y que Sebastián Edwards, que no tiene auto, que se llama Edwards, pero segundo apellido Figueroa, que es bien chileno, está bien, nos digamos, ¿no? Sebastián, que en la carnet de Sebastián Edwards Figueroa, oriundo de la Florida, lo cual es verdad, y de la Chimba, lo cual también es verdad, por los Figueroa, por los Yañez, digamos, por el lado de mi mamá, la Chimba, por el lado de mi papá, la Florida. Yo voto en Recoleta y el metro está quemado. No puedo llegar a votar. ¿Ya? Yo ya soy, en papel, soy un personaje de tercera edad, tengo más de 65 años. ¿Ya? Si eso se generaliza en un país normal, la elección se declara, hay que volver a hacerla, ¿ya? Porque se le negó el derecho fundamental de la democracia, que es el derecho a voto. ¿Ya? Por eso que acá en Estados Unidos, digamos, la gran disputa entre Gore y Bush, el derecho a voto es tan sagrado que lo que vale es la intención, y por eso que miraban si acaso había una pequeña hendidura en el voto que manifestaba intención de voto. ¿Ah? Si tú pones, hay dos candidatos nomás, y tú pones fulano de tal, es un HDP, viva el otro, no es inválido, tú claramente votaste. Estás demostrando una intención. Claro, entonces la violencia te elimina todo. Todo. El miedo es lo más antidemocrático del mundo. Yo soy un gran partidario de proteger a los tímidos, a los que no quieren hablar. Por eso que yo tengo un gran rechazo al asambleísmo. Y estos jóvenes, los que surgen como líderes, son los que hablan bien en las asambleas de la escuela de Pío IX, ¿no? O en la escuela de medicina, o en Portugal, en la escuela de economía, en la FEN. Y los tímidos no son protegidos. Y yo creo que el sistema de voto secreto con cédula única protege a los tímidos, a los que no quieren hablar, a los que les da vergüenza, a los que tartamudean. Y la violencia y el asambleísmo, que es otra manera de violencia, te obliga a enmudecer. Y eso es desde enormemente antidemocrático. Desde el punto de vista neurofisiológico, desde el punto de vista médico, la violencia hace que se apaguen los centros superiores del pensamiento y de la razón, y que se pongan en marcha mecanismos de autodefensa y de inhibición precisamente de las más altas cualidades del ser humano. Y es por eso que la violencia no debe ser validada, creemos nosotros, bajo ningún punto de vista, porque si no, además permite y valida y entrega una puerta o abre una puerta para que otros tipos de violencia también puedan legitimarla. Es decir, si yo legitimo la violencia contra tu idea en particular, significa que de alguna manera, tarde o temprano, tu violencia hacia mí va a estar legitimada por lo que yo estoy haciendo. No, por eso que a mí me parece, Ricardo, de extrema gravedad la columna que escribió Fernando Atria ayer o anteayer en La Tercera, en que niega la existencia de la violencia en las redes sociales. Dice, ¿cómo va a ser violencia atacar por las redes sociales a una persona? Obviamente que hay violencia verbal y que... y violencia psicológica y la funa es una forma de violencia. Entonces a mí me parece que Atria, que en otras cosas es tan inteligente, diga tonterías de ese tipo, me parece mal. Bueno. Somos todos los que pensamos exactamente lo mismo. Sebastián, estamos cumpliendo una hora de conversación. Nuestro compromiso con nuestros auditores es tener estos espacios de reflexión. Realmente ha sido un privilegio escucharte, ver tu visión, ver tu centro. Tú tienes una sensibilidad particular que hace que efectivamente veas las cosas con una globalidad que todos quisiéramos tener. Yo estoy poco optimista con Chile porque creo que para salir de los procesos complejos se requieren
buenos capitanes de barco, o buenos capitanes o buenos pilotos de aviones para las tormentas. Y creo que estamos huérfanos en todos los sentidos de esos buenos capitanes. Se han puesto pequeños, egoístas, violentos, poco competentes, poco inteligentes. Y por eso que en Unidos por Chile estamos tratando de invitar a gente que de alguna manera nos entregue luces de esperanza y nos entregue caminos de entendimiento para poder contribuir a tener de alguna manera ese país que todos soñamos, en esta teoría de los conjuntos, en que todos nos sentamos representados y todos sentamos que la casa es nuestra. Sebastián, a ti y a todos los auditores, antes de despedirme, quiero darles las gracias infinitas y a ti darte un minuto, lo que necesites para terminar, por favor. No, solo agradecerles y creo que es muy valioso. Quizás esta pueda ser un aspecto positivo de la pandemia, que es encontrar estas instancias de tertulia. Una cosa que se ha perdido es la tertulia, digamos, la conversación anónima en 140 caracteres, que es Twitter. Creo que ha sido una de las causas del deterioro de la convivencia social. Nada más que felicitarlos por esta iniciativa, y una vez que se acabe la pandemia espero que la sigan, quizás una vez por mes, reunirse en persona, también ya no existe el restaurante, no existe el restaurante donde estas cosas sucedían, el München, el Bremen, el Parrón, pero hay otros lugares, siempre se puede hacer, y yo creo que hay que simplemente felicitarlos por la iniciativa. Muchas gracias. Quiero felicitar y agradecerle a Alfredo Barriga, a Sergio Villalobos, a Carlos Martínez, a Rodrigo Santelice, Francisco Muñoz y tantos otros que nos han escrito, y darle a todos nuestras gracias. Recordarle que el sábado tenemos de nuevo conversando en Unidos por Chile con los movimientos de base, de gente de verdad. Quiero también recordarle que todos los jueves estamos con personajes importantes o que nos parecen importantes, que nos permiten tener unas visiones que complementan y que nos enseñan. Gracias infinitas a todos. Gracias, Sebastián. De verdad, siga disfrutando California y sus vacaciones, porque usted lo sacamos de su recreo, merecido por cierto. Un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos que se pasaron. Gracias. Gracias.